Noticentro 1, CMI. Alarmantes cifras de desplazamiento en Antioquia. En lo corrido del año, más de 2.500 personas han llegado a Medellín huyendo de la violencia. El cuidador de motos de Jamundí, herido por la explosión de una motobomba, continúa en estado crítico. En las últimas horas le fue amputada una extremidad. Familia del fallecido Freddy Rincón exige millonaria indemnización a la empresa de transporte a la que pertenecía el bus involucrado en el fatal accidente. En Bolívar fue enviado a prisión un profesor de educación física por agredir a su expareja, quien padece de Parkinson. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En los próximos días iniciará un nuevo cierre sobre la avenida Caracas por las obras del Metro de Bogotá. ¿De qué se trata, Nicolás Romero? Muy buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. La alcaldía de Bogotá autorizó a la empresa del metro para un nuevo cierre sobre la avenida Caracas. Este cierre será desde las calles 45 hasta la calle 53. Todo ese sector central de la localidad de Chapinero, el sector de la estación de Transmilenio Marley, que ya no va a tener paso de tráfico mixto a partir del próximo 5 de julio en ambos sentidos. Esto debido a las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Ya empieza a tratar esta segunda fase de construcción sobre la avenida Caracas, donde se instalarán los cimientos para el viaducto que pasará por esa troncal importante del oriente de la capital de la República. Recordemos que sobre el tramo de la Caracas ya hay dos cierres activos de planes de manejo de tráfico de alto impacto, uno desde la calle 26 hasta la calle 32 y el otro desde la calle 68 hasta la calle 73, es decir, la avenida Caracas ya queda prácticamente en obra y el tráfico por ese sector pues va a ser bastante complicado. Es por eso que se recomienda tratar de tomar vías alternas como la carrera séptima o en su defecto tratar de ir por otras troncales como la avenida NQS en sentido sur-norte. Escuchemos a continuación a la secretaria distrital de Movilidad. Estamos anunciando el cierre que se hará al tráfico mixto entre las calles 45 y 53 a partir del 5 de julio, perdón. A partir del 5 de julio se cierra para tráfico mixto, entonces este tramo de la Caracas, sumando así pues todo el trabajo y que se tiene que hacer para, por supuesto, todas las obras que tienen que ver con el viaducto en este corredor. Aquí, para garantizar la movilidad que sea de la manera más fluida y tranquila, pues se han programado todos los desvíos que se estarán comunicando y que se estarán adecuando previo al cierre el 5 de julio para el tráfico mixto. Recordar pues que ya se hizo el cierre de la estación de la Marley. Esto es un proceso que viene por etapas y ahorita pues la que viene es el cierre del tráfico mixto. Cambiamos de tema porque el distrito continúa en la evaluación de lo que sería el aumento en la tarifa de Transmilenio. Esto debido a los bloqueos que se están presentando de manera repetida en la capital de la República. Son más de 300 eventos en lo corrido del 2024 y en promedio, según confirmó Transmilenio a Noticentro 1 CMI, estos bloqueos impiden la operación normal de cualquier troncal del sistema de transporte masivo en hasta 1 hora y media. Esto está dejando pérdidas millonarias en el sistema y es por ello que se evalúa y el próximo mes se daría a conocer si aumenta o no la tarifa del pasaje de Transmilenio. Según la entidad, cada vez que se presenta un evento de este tipo, al menos 200.000 personas se ven afectadas y el recaudo diario disminuye en casi un 7%. Cuando el bloqueo es mayor a las 4 horas, se presentan masivas evasiones al pago y cuando es un bloqueo menor a 15 minutos, la operación se retrasa cerca de 1 hora. También estamos viendo que en esos días pues, se reduce de manera importante la demanda de usuarios del sistema. Por ejemplo, el lunes pasado lo que veíamos es que cerca de 250.000 usuarios dejaron de usar el sistema Transmilenio porque pues, empezaron a ver las afectaciones y los bloqueos duraron todo el día. La gerente de la entidad le confirmó a Noticentro 1 CMI que continúan evaluando un posible aumento en la tarifa del Transmilenio, pues el valor del pasaje sigue siendo el mismo del año pasado y a pesar de que se ha logrado una disminución en la evasión, las pérdidas por los constantes bloqueos son millonarias. ¿Es posible que suba entonces la tarifa y las cosas? Estamos en este momento analizando las cifras y efectivamente vamos a hacer un balance en el próximo mes y les contaremos cuál es la decisión del distrito. El próximo mes el distrito anunciará si hay aumento en la tarifa, que hoy es de 2.950 pesos.
Es por ahora la información que emitimos desde el occidente de Bogotá, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchísimas gracias. Las cifras de desplazamiento en Medellín son alarmantes. En lo que va del año se han registrado 425 personas afectadas por desplazamiento intraurbano y más de 2.500 han llegado a la ciudad por desplazamiento forzado. ¿Cuáles son los motivos por los que son desplazados? Natalie, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Los motivos constantes son las amenazas, las extorsiones, los homicidios y los enfrentamientos de los grupos armados. La Personería de Medellín registró con corte al 31 de mayo un total de 1.300 declaraciones que equivalen a las víctimas del desplazamiento forzado. Lo primero que hacemos es tratar de generar la oferta institucional, servimos de canal para que la alcaldía, el distrito pueda ofrecer los diferentes programas inicialmente y posteriormente se les toma las declaraciones y se hace parte de todo el procedimiento para que puedan ser incorporados en los diferentes programas. Quibdó es el municipio que más casos registra con 280 personas que han llegado a la capital antioqueña. Le sigue Segovia, Caucasia, Ituango y Turbo. Se deben a diferentes fenómenos, a amenazas, a extorsiones, a vacunas, temas de violencia intrafamiliar. En desplazamiento intraurbano, las personas más afectadas son las mujeres. Esta problemática donde más se registra es en la Comuna 13 San Javier, Comuna 7 Robledo y Comuna 8 Villahermosa. Y las autoridades también investigan la muerte del estadounidense de 25 años en Medellín. Es que hasta la fecha se han presentado 29 extranjeros fallecidos. El hombre de 25 años fue encontrado sin vida en el hotel del barrio Alejandría en la comuna del Poblado de Medellín. El cuerpo fue hallado sin signos de violencia y horas antes del hallazgo los empleados del hotel habrían alertado a las autoridades. En Medellín las autoridades hacen también un llamado a los extranjeros a tener ese autocuidado y evitar utilizar aplicaciones de citas, por ejemplo. Esto fue lo que dijo el general Óscar Andrés Lamprea Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana. Se evidenció allí que es una persona que estaba totalmente en estado de embriaguez y también al parecer bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Sin embargo, pues evidenciando esto y que la persona pues estaba allí misma alojada en este lugar, lo subieron a su habitación, él quedó allí descansando. Sin embargo, en supervisión allí de las personas que estaban administrando este lugar, posteriormente suben y evidencian que esta persona estaba sin signos vitales. Por el momento las autoridades siguen atendiendo este tipo de casos y también investigando sobre este caso específicamente de este estadounidense. Y también les contamos que tras una denuncia la Fiscalía investigará e indagará por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en el 2022 por esos recursos que utilizó. Escuchemos lo que dijo el mandatario, alcalde de Medellín. Teniendo la tranquilidad además de cómo hicimos la campaña y cómo fue, simplemente dar las explicaciones que se requieran. No tenemos notificación alguna, lo que tenemos es a través de lo que sabemos de los medios de comunicación, pero siempre prestos a aclarar cualquier situación. Cumplimos con toda la normatividad, con toda la regla. Les contamos que también que la Policía Metropolitana hace pocos minutos informó que desarticuló una banda donde fueron capturadas 7 personas que robaban a personas que iban a senderos ecológicos, entre ellos deportistas, estudiantes, adultos mayores, donde les robaban las cuentas bancarias. Estas investigaciones continúan. Natalie Giraldo, Noticentro 1 CMI. Natalie, muchas gracias. Y fue detenido en el departamento de Bolívar un profesor de educación física por agredir físicamente a su expareja sentimental. El hecho se registró en el barrio El Progreso, en el municipio de San Juan Nepomuceno, en donde la víctima, una mujer de 51 años de edad, quien padece de Parkinson, era agredida físicamente por su expareja. Lamentamos este tipo de agresiones en contra de nuestras mujeres bolivarenses y rechazamos todo maltrato físico y verbal a la que son sometidas. Es inadmisible que en pleno siglo XXI todavía sigamos presenciando este tipo de conductas. En este caso, capturamos al presunto agresor en el municipio de San Juan Nepomuceno. Según las autoridades, esta persona tenía una orden de restricción hacia la mujer, sin embargo, la violó en varias ocasiones. A quien no le importó la condición de su expareja para agredirla físicamente sin importar la presencia de su hijo de 9 años.
gracias a la comunidad que evitó que este sujeto fuera más allá de las agresiones y lograron detenerlo. El sujeto, que fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar, se desempeñaba como profesor de educación física en una fundación. Este año han sido denunciados 340 casos de violencia intrafamiliar y se han capturado a 54 presuntos agresores. Un grupo de familiares del fallecido futbolista Freddy Rincón presentó una demanda para buscar una indemnización por la responsabilidad del conductor del Mío con el que Freddy colisionó. Sin embargo, no toda la familia está de acuerdo. ¿Por qué, Alejandro? Muy buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes para usted y todos los televidentes. Pues la división está porque algunos familiares de Freddy Rincón, como son su hermano y uno de sus sobrinos, abrieron nuevamente un caso civil para que se esclarezca el accidente del exfutbolista de la Selección Colombia. Los hijos del deportista no están de acuerdo con esta acción legal. 2 años después del fatal accidente que le quitó la vida al exjugador de la Selección Colombia, Freddy Eusebio Rincón, un grupo de familiares abrió un nuevo proceso legal en contra del conductor, la operadora y la aseguradora de la empresa de transporte con la que se estrelló el deportista. En nuestro concepto, ni está probado que él hubiese ido manejando el vehículo, ni está probado que él hubiese pasado el semáforo en rojo, porque no está probado que él iba manejando. Y lo que sí tenía aprobado el juez penal en ese momento era un dictamen pericial que aportó la misma defensa del conductor, que indicaba que el conductor del vehículo, del bus, del Mío, se desplazaba a una velocidad superior a los 50 a 60 kilómetros por hora. Es de indicar que este accidente fue en una intersección y que en Colombia la velocidad máxima permitida en intersecciones por la ley es 30 kilómetros por hora, es decir, que él iba doblando casi la velocidad permitida. Los hijos del Coloso de Buenaventura no están de acuerdo con esta demanda, como lo mencionó Sebastián Rincón en sus redes sociales. Qué tristeza tener familia así que se quiera aprovechar de una situación de estas. Por su parte, el abogado indicó que los hijos, al rechazar su derecho a reclamar, esto no le quita el derecho a los demás familiares que buscan la verdad en este caso. Yo represento en esta demanda al hermano mayor de Freddy Rincón y a los sobrinos de Freddy Rincón, algunos sobrinos de Freddy Rincón. Realmente el interés de ellos en principio fue ese dolor de todo lo que se comunicó de la noticia de Freddy, pero que nunca se analizó la conducta del señor del bus. Y esto fue lo que los motivó a iniciar esta demanda de responsabilidad civil. Hay que también aclarar eso, ¿no? O sea, lo primero que se declara en este proceso es si el conductor del bus fue responsable o no fue responsable, es decir, es el derecho a las víctimas a obtener la verdad. En las últimas horas se llevó a cabo la primera audiencia de este caso, donde la empresa transportadora buscó una conciliación y se espera en los próximos 15 días se cita una nueva audiencia de este caso. Y después del ataque con motobomba que se registró en Jamundí la semana pasada, don Rafael González, que fue la víctima que le resultó con mayor afectación de este atentado, sigue internado en la clínica Valle de Lili y lamentablemente en las últimas horas tuvo que ser amputado de uno de sus brazos. Esta persona sigue debatiéndose entre la vida y la muerte y tiene que recibir intervenciones quirúrgicas cada 24 y cada 48 horas. Sus familiares piden que don Rafael sea integrado al programa de la unidad de víctimas para poder recibir algún tipo de indemnización y también para los cuidados que él requiere en este centro asistencial. Por su parte, desde la Personería de Cali le están haciendo un llamado al gobierno nacional para que se apersonen de la atención de don Rafael. Por eso es que como personero intento mediar ante el gobierno nacional para que sea atendido don Rafael en el hospital militar o en alguna institución del Estado, pero que se garantice siempre su óptimo estado de salud, porque una víctima más del conflicto armado tiene que tener una respuesta del Estado. Y en otras noticias, en el centro del Valle se presentó un lamentable hecho de intolerancia donde un hombre atacó con arma cortopunzante a un perrito. Este hombre fue capturado por las autoridades y el animal también ya fue atendido por la policía. Rocky, este perrito fue la víctima de este lamentable hecho de intolerancia que se registró en el corregimiento Salónica del municipio de Río Frío, en el centro del Valle del Cauca, donde un hombre de 34 años lo agredió con un machete, dejándolo herido en su cola. El caso fue atendido por la policía, que capturó al agresor y auxilió al canino. El agresor, con anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, fue capturado en flagrancia por el delito de maltrato animal, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional rechaza esos hechos violentos y de intolerancia en contra de los seres sintientes e invita a la ciudadanía en general a respetar, proteger y dar buen trato a todas las especies animales. A esta hora, Rocky se recupera de sus lesiones en un centro médico veterinario. Estas son todas las noticias desde el Valle del Cauca. Informó desde Cali Alejandro González para Noticentro 1 CMI.
Alejandro, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Una peligrosa banda dedicada al fleteo fue desarticulada en el país. Ya volvemos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que desarrollará un arsenal nuclear para preservar el equilibrio de poder global. En una ceremonia en el Kremlin en la que asistieron graduados de academias militares, policiales y de servicios de inteligencia, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que el país seguirá desarrollando su arsenal de armas nucleares, el más grande del mundo como elemento disuasivo y que suministrará al ejército que lucha en Ucrania las últimas armas y drones. Имея в виду современные тенденции, в наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство. Putin también advirtió que está dispuesto a armar a Corea del Norte si continúan suministrando a Kiev armas sofisticadas que han impactado territorio ruso, aumentando los riesgos para las potencias occidentales que respaldan a Ucrania. Esto luego de que varios aliados de Ucrania probaron utilizar la ayuda para atacar territorio ruso. El gobierno de Panamá reporta que en lo que va del año, al menos 185.000 migrantes han cruzado la selva del Darién. La mayoría son venezolanos. Un nuevo informe del gobierno de Panamá revela que en lo que va del año, unos 186.969 migrantes, la mayoría venezolanos, han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera entre Panamá y Colombia, en su camino hacia Norteamérica en busca de mejores condiciones de vida. Según cifras ofrecidas por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, de ese total 122.616 son venezolanos, seguido de unos 12.839 ecuatorianos y 12.059 colombianos. Además, 10.757 son de China, 10.173 de Haití, 2.051 de India y 428 de Cuba, mientras los otros 16.046 son de otras nacionalidades. Y es que solo en lo que va de este mes de junio han arribado al país unas 16.955 personas, de las cuales 13.555 son adultos y 3.400 son menores de edad. Esta cifra de 186.969 migrantes pronto superará a la cifra del cierre del mes de junio del 2023, cuando se registró el movimiento de 196.371 viajantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que el número de detenciones de personas que ingresan ilegalmente al país disminuyeron en un 25%. Ese descenso se produce en medio de la controversia generada por las nuevas políticas de asilo del presidente Joe Biden, que han sido objeto de acciones legales por parte de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y de críticas por parte de sectores progresistas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia anunció que reconocerá el Estado de Palestina, esto con el objetivo de avanzar hacia la paz en Medio Oriente y la instauración inmediata de una tregua en el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. Por su parte, el Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores convocó al embajador de ese país para reprenderlo severamente. Y Nueva York busca aprobar una ley para limitar el adictivo algoritmo de las redes sociales para los menores. La medida no busca erradicar las redes, sino su sistema de algoritmo de recomendación que muestra al usuario el contenido que la plataforma cree que éste desea ver según su información e historial. Por ello, los legisladores proponen que se sustituya por un sistema de publicaciones en orden cronológico, como el que existía cuando las redes se crearon. Y el príncipe de Gales celebra su cumpleaños número 42 y su esposa, la princesa Kate Middleton, compartió una divertida foto para felicitarlo. En la imagen aparece junto a sus 3 hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, en una playa descalzos en pantalones cortos y cogidos de la mano dando un gran salto.
El heredero al trono de Inglaterra se encuentra actualmente en uno de los momentos más difíciles de su vida debido a las enfermedades que acechan a la familia real británica. Caen fleteros en Bogotá. Los presuntos delincuentes habrían robado millones de pesos a víctimas en la capital. Estiluengas, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, se trata de la desarticulación de una peligrosa red criminal dedicada al fleteo con injerencia en 14 departamentos del país. 12 personas fueron capturadas y 9 notificadas en centro carcelario. Una investigación por parte de la Seccional de Investigación Criminal de Popayán, esto en el departamento del Cauca. Nos acompaña justamente a esta hora uno de los investigadores de la Policía Nacional que hizo parte de todo este trabajo para la desarticulación de esta red. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Por garantías de su seguridad no revelamos su identidad. Cuéntenos detalles sobre esta operación. Bueno, esta fue una operación que se inició gracias a unas denuncias instauradas en Popayán, en la Seccional de Investigación Criminal, en donde afirmaban que inclusive dentro de redes sociales habían publicado videos de cómo estas personas les habían quitado sus cosas, habían robado varios millones de pesos y pues también de cómo los maltrataban. Se hace la indagación y se logra identificar a 21 personas que tenían su origen en la ciudad de Cartagena, habían delinquido por La Guajira, en varios departamentos, Medellín, Bogotá, Villavicencio y el eje cafetero, y llegando hasta el Cauca y en Cali. ¿Cuántas personas víctimas de esta red y de cuánto dinero estamos hablando, investigador? Se tiene aproximadamente dentro de la investigación 19 eventos en los que participaron, eventos criminales en los que participaron ellos, y alrededor de 700 millones de pesos era lo que se habían robado o habían hurtado durante el tiempo que estuvieron en correrías por el país. Algunos de estos fleteos quedaron registrados en cámaras de seguridad y en videos grabados también por la ciudadanía. Justamente el director de la DGIN e Interpol, el coronel Edwin Urrego, entregó detalles. Son 19 casos que fueron documentados a través de videos donde se observa la manera como abordaban a sus víctimas, y algunas de ellas eran lesionadas con armas de fuego cuando éstas intentaban impedir el atraco. Fueron más de 700 millones de pesos producto de estas actividades delictivas. Un trabajo articulado también con la Fiscalía General de la Nación. Esta peligrosa red con injerencia en 14 departamentos también hurtaba a sus víctimas con armas de fuego, intimidándolas en diferentes ocasiones. Dentro de los marcadores se destaca alias Pum Pum, quien junto con otros 7 integrantes más se dedicaban a marcar a sus víctimas al interior de los bancos. Simulaban transacciones bancarias para poder identificar quién sacaba del banco sumas importantes de dinero. Después de ser identificada su víctima, era entregado a los cogedores o a los atracadores, quienes se destaca alias Efraín. Este sujeto hirió a 2 de sus víctimas en 2 atracos diferentes. Y en otras noticias de orden público nacional les contamos detalles sobre una operación que continúa en contra de la explotación sexual de menores de edad en todo el país. Esto específicamente en el centro de Bogotá, en la zona de tolerancia de Santa Fe. Pues durante la noche de ayer y la madrugada de este viernes fueron 50 menores de edad los recuperados por las autoridades. En el sector tenemos 24 niños que hemos identificado, 10 de los cuales han sido trasladados a centros de protección, algunos por encontrarse ejerciendo la prostitución, otros por encontrarse deambulando sin sus tenedores, sin sus padres, en estado de indigencia. Igualmente estamos haciendo operativos de control en los pagadiarios. En este momento estamos trasladando a 5 menores más, los cuales se encontraban en condiciones deplorables y que ameritaron con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el traslado a centro zonal. Operativos para proteger a menores de edad por parte de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Es toda la información desde el occidente de Bogotá. Estiluengas en Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI.
Revivir un acuerdo con los partidos políticos y que de frente tengan representación en el gabinete ministerial le propuso el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al presidente Gustavo Petro. ¿De qué se trata esta propuesta? Gerardo Aristizábal, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa Fernanda. Pues un día después de que culminaran las sesiones ordinarias del Congreso de la República, sorprende el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con esta propuesta al presidente. Porque recordemos que el presidente Gustavo Petro, en su viaje que hizo hace unos días a Suecia, manifestó que va a haber cambio de gabinete y que no va a haber representación partidista, que esa fue una equivocación que cometió su gobierno a principio del mandato. Pues bien, dice el ministro Velasco que, contrario a lo que piensa el presidente, los partidos políticos como el liberal y el conservador deberían tener representación directa en el gabinete y actuar así para ayudar a cogobernar y que salgan más iniciativas en el Congreso de la República. Las reformas que quedaron pendientes por parte del gobierno nacional, como la de la salud y por supuesto la laboral, que está en trámite, y una que se hundió el último día de las sesiones, la educativa también. Si somos capaces de intentar un acuerdo y de hacer un acuerdo legislativo, creo que podemos avanzar mucho más, y es lo que yo le estoy proponiendo al presidente. Le he dicho, presidente, yo creo que el país está maduro para un acuerdo nacional legislativo que permita, en el marco del diálogo y en el marco de la concertación, construir una agenda legislativa, pero no solo legislativa, sino agenda del país, metas hacia adelante. Y para eso es evidente que cuando uno hace parte de un acuerdo legislativo, pues entra también a ayudar a gobernar. Y entonces yo sí creo que el gobierno tiene que pensar en hacer ese acuerdo y traer personas que representen ese acuerdo. Esta declaración la dio el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, antes de viajar hacia Popayán, su ciudad natal, donde el presidente Gustavo Petro encabezará hoy una misión que denominó Misión Cauca, para llevar inversión social a ese departamento, en el departamento del Cauca, los 42 municipios que componen esta entidad territorial. Otra discrepancia del ministro del Interior, quienes muchos dicen que va a salir a raíz en esa crisis de gabinete que anunció el presidente Gustavo Petro con el mandatario de los colombianos, tiene que ver con que el jefe de Estado ha dicho que el Congreso bloqueó reformas, lo culpó de haber hundido la reforma estatutaria de la Ley de Educación y también de haber hundido la reforma a la salud. Pues bien, Luis Fernando Velasco dice que no, que la agenda legislativa del gobierno fue exitosa en el Congreso de la República y dice que, contrario a lo que piensan algunos colegas, incluido el mandatario de los colombianos, no hay bloqueo institucional en Colombia. ¿Qué es el bloqueo institucional? Es cuando una comunidad hace unas demandas sociales y el gobierno no puede responder a esas demandas, ya sea porque el legislativo no lo deja o porque el judicial no lo deja. Eso es bloqueo institucional. Y lo que yo siento es que el legislativo ha propiciado unas reformas. Ahí están los resultados. Entonces, como analista y como un hombre que ha estudiado la ciencia política, digo, en Colombia no hay bloqueo institucional. El ministro del Interior dijo, en referencia a su posible salida del gabinete ministerial del gobierno del presidente Gustavo Petro, que quien decide en últimas es el mandatario que lo nombró, que él está tranquilo, pero que si sale del gobierno seguirá activo en la defensa de esta administración, porque recordó que en 1992 él fue alcalde de Popayán, muy joven, en una alianza, en una consolidación que hicieron el Partido Liberal y la Alianza Democrática M19, que acababa de desmovilizarse 2 años atrás. Alianza Democrática M19, de la que hacía parte precisamente el hoy mandatario de los colombianos, Gustavo Petro. Continúe usted, Luisa, en estudio con más noticias. Buenas tardes. Gerardo, muchas gracias. 5 presuntos integrantes de la banda criminal Los Costeños fueron capturados en Barranquilla. Ya fueron legalizadas sus capturas. Jorge Castro con los detalles. Jorge, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. La Policía Metropolitana y el Gaula de esta institución en Barranquilla conoció la denuncia de comerciantes del suroriente de la capital del Atlántico que estaban azotados con el actuar de esta banda criminal. Procedieron a desarrollar el operativo en el barrio Las Nieves después de que los antisociales habían dejado panfletos amenazantes. Son varios los videos y audios en poder de la Fiscalía contra estos presuntos integrantes de la banda criminal Los Costeños, capturados en Barranquilla. El modus operandi es el mismo,
Llegan los hombres en moto, el parrillero desciende, se dirige al establecimiento comercial y lanza el panfleto o se lo entrega personalmente al comerciante. Con el seguimiento de inteligencia, los integrantes de la banda fueron capturados después de dejar panfletos intimidantes de esa banda criminal en una tienda del suroriente de Barranquilla. Fueron 4 los capturados que además en esta ocasión estaban utilizando un taxi. Se logra, luego de 7 meses de investigación, en conjunto con nuestra Fiscalía General de la Nación, la captura de 4 actores criminales, importantes dinamizadores del delito de extorsión en el barrio Las Nieves de la localidad suroriente de nuestra ciudad de Barranquilla. Un importante resultado. Esta tarde se cumplirá la audiencia de imputación de cargos. También fueron incautados elementos como explosivos que utilizaban para amedrentar a las personas, así como un vehículo y una motocicleta que eran utilizados para movilizarse ellos mientras hacían esas actividades criminales. Los capturados serán judicializados por los delitos de extorsión, tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego y explosivos. Y se lanzó hoy en Barranquilla un plan promocional de las vacaciones de mitad de año por los municipios del departamento del Atlántico, encabezado en un acto por la Gobernación del Atlántico. La idea de la campaña es mostrar el ecosistema de la región, 70 kilómetros de playa, las artesanías, la cultura y la gastronomía del departamento. Es la primera vez que se lanza una campaña promocional de vacaciones tratando de cambiar el concepto de que en este departamento solo hay turismo en carnaval y eliminatorias. Lo que queremos es crear nuevas etapas de turismo para que el proceso de fortalecimiento turístico no sea de la temporada de carnaval o de la temporada de Semana Santa, sino vamos a tratar de crear para que haya turismo en todo el proceso del año. Por ejemplo, ahora esto que estamos haciendo en el día de hoy es creando el turismo para la temporada de vacaciones. Se quiere impulsar también en esta temporada el turismo ecológico. Tenemos ecoturismo, todo lo que podríamos hacer con las 8 áreas protegidas. Nosotros tenemos 11.000 hectáreas de bosque seco tropical. Tenemos 14 puntos, por ejemplo, para avistamiento de aves. También tenemos mucho de procesos de turismo de naturaleza. Por ejemplo, el Parque Luriza hasta Piojó. Son más de 11.000 hectáreas que la gente podría de una u otra manera tener ahí un senderismo, por ejemplo, o podría avanzar. Son 28 festivales que a lo largo del año tienen los municipios del departamento. Según la gobernación, el turismo representa para el departamento del Atlántico el 15% de la oferta laboral. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchísimas gracias. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló que el gobierno tiene lista una nueva reforma a la salud tras el hundimiento de la primera iniciativa en el Senado de la República. Al término de la moción de censura en su contra, el ministro de Salud dijo que el gobierno ya ha dialogado con los representantes de las EPS para preparar una nueva reforma al sistema. Después de haber logrado un consenso con las EPS, pues yo creo que ya lo único que falta es explicar claramente estos consensos con los territorios y al mismo tiempo también poder terminar de consensuar con el Congreso de la República. El ministro Jaramillo asegura que la hoja de ruta del gobierno busca la aprobación de la totalidad de las reformas sociales. Todo el mundo está de acuerdo que se necesita una reforma de salud. Las encuestas lo demuestran, que la gente está en favor de las reformas. Más del 60, casi las 2/3 partes de los colombianos creen que es necesario las reformas. Pese a que la reforma a la salud fue aprobada en la Cámara de Representantes, la iniciativa del gobierno no obtuvo los votos en el Senado para lograr su aval definitivo en el Congreso y terminó hundiéndose. El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga, denunció la existencia de un cartel que busca apropiarse de los recursos de la paz. Aseguró que ya tienen identificados una serie de contratistas vinculados a este caso. Tras realizar una revisión a los contratos del OCAT Paz, programa que invierte en proyectos para impulsar los acuerdos firmados en 2016, se evidenció una serie de irregularidades.
detrás de los recursos de la paz hay carteles que quieren apropiarse de esos recursos. Tuvimos que solicitarle al OCAT Paz en la última reunión que detuviera las solicitudes de unas adiciones a unos proyectos porque en nuestra consideración había unas posibles irregularidades. También hemos detectado que hay unas mallas de contratación que han controlado las interventorías, han controlado la ejecución de los proyectos y ahí es donde estamos con la DIJÍN trabajando fuertemente para develar esa situación. Asimismo, hay denuncias de personas que estarían solicitando comisiones por lograr más recursos de los programas de la paz y muchos programas que hoy ya están finalizados. Lo que los documentos que tenemos hoy nos dicen es que efectivamente hay una suerte de mafias detrás de muchas ejecuciones de proyectos de OCAT Paz, desde electrificación en algunos territorios, otros proyectos productivos relacionados con cítricos, pero otros proyectos que tienen que ver con obras como tal en los territorios. Las denuncias han sido elevadas a los organismos de control y a las autoridades pertinentes para avanzar con las indagaciones y presentar a los responsables.